Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es mejor en estos momentos? ¿Comprar un carro eléctrico o un híbrido? Y esto porque está de moda todo esto de la transición energética y la gente está pensando en que ya el carro a gasolina comienza a ser poco a poco obsoleto y el diésel ni se diga. Pero eso es lo que se piensa desde el punto de vista de la moda, desde el punto de vista de lo que se dice en redes sociales. Pero preguntémosle a los que saben. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué está pasando en el campo automotriz colombiano? Para eso tenemos un invitado muy especial. Él nos atiende desde Bogotá, el señor Gustavo Martínez Solarte, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia comercial, ventas y marketing digital, con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz. Señor Gustavo Martínez Solarte, muy buenos días. Gracias por atendernos en Café. Hola Oscar, muy buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. No, gracias a usted por atendernos en medio de sus ocupaciones. Y la pregunta es muy directa. ¿Qué es mejor en estos momentos? ¿Comprar un carro eléctrico o un carro híbrido? Es una pregunta en la cual me gustaría primero señalar lo que ha pasado en los últimos años. Como bien lo señalas, por moda se viene dando una gran apertura hacia los carros eléctricos y estamos llegando a pensar que los carros a gasolina van a morir. Pero ni el carro a gasolina va a decretar la muerte del carro eléctrico, ni el carro eléctrico va a matar a los carros a gasolina. Más bien nos vamos a ir por una tercera vía, por los carros híbridos. En los carros híbridos vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener las ventajas del carro eléctrico y vamos a tener la ventaja de los carros a combustión normal o carros a gasolina. Nuestro mercado colombiano está presentando en este momento una alta demanda, un alto crecimiento en ventas de vehículos eléctricos, seguido de la venta de los vehículos híbridos. Pero también hay puntos importantes a aclarar ahí qué es lo que está pasando. Tenemos que mirar a profundidad qué está sucediendo en ese crecimiento acelerado del mercado. Primero que todo, no teníamos como tal un renglón importante en la venta de vehículos eléctricos hasta hace no más de 3 años. De 3 años para acá empezamos a ver la llegada masiva de vehículos eléctricos y en particular la llegada masiva de marcas provenientes de China que traen un amplio portafolio en este sentido. Resulta que China viene trabajando desde hace muchos años en el tema de las baterías y eso es lo que les ha dado un punto importante, una ventaja competitiva a nivel global para tener una gran participación en la venta de carros eléctricos. Mientras que las automotrices normales, convencionales, les ha costado mucho más trabajo, porque ni fabrican las baterías ni tenían la tecnología tan avanzada. Incluso han tenido que recurrir a fabricar las marcas tradicionales, sus vehículos eléctricos o sus baterías. Señor Gustavo Martínez Solarte, él nos está atendiendo desde Bogotá, es administrador de empresas de la Universidad Nacional, especialista en gerencia comercial, ventas y marketing digital, con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz y nos está explicando las ventajas de tener un carro híbrido con respecto al carro eléctrico en estos momentos. Sí, señor. Gracias, Oscar. Entonces, en vista de que la competencia hoy en día, dentro del mercado colombiano en particular, se ha intensificado agresivamente con la entrada de nuevos competidores de nuevas marcas que traen un portafolio muy amplio en vehículos eléctricos e híbridos. Entonces la pregunta ahí sería, ¿va a desaparecer el carro a gasolina? No, no va a desaparecer, se va a transformar. De hecho, algo muy interesante y curioso es que los grandes fabricantes tradicionales a nivel global dependen de la fabricación de sus vehículos a gasolina para costear el desarrollo y la investigación de sus vehículos eléctricos. Algo bastante curioso. Claro. Si me preguntas en particular qué recomendamos hoy en día a los consumidores que nos están escuchando entre comparar un carro a gasolina, un carro híbrido o un carro eléctrico, hoy en día le vemos más ventajas a la compra de un carro híbrido y te lo voy a explicar por qué. En muchos países, incluyendo la misma China, sobre todo en Europa y Estados Unidos, se observa hoy en el 2026
en este momento que estamos hablando, una caída importante en la venta de vehículos eléctricos, debido a varias circunstancias. Uno, el vehículo eléctrico cuenta con una depreciación muy alta. Para el primer año, en promedio, en esos mercados, un vehículo eléctrico se deprecia el 32%. Segundo, los vehículos eléctricos están cambiando y desarrollándose muy rápidamente. Es como el ejemplo de un computador portátil. Si compramos un portátil hoy, en 6 meses es probable que ya tenga cierta obsolescencia y no sea el computador más avanzado. Lo mismo está empezando a suceder con los vehículos eléctricos. La tecnología y los desarrollos y los avances en los vehículos eléctricos va demasiado rápido. Ese fenómeno no se presenta en los vehículos híbridos y tampoco se presenta en los vehículos a gasolina. Los anteriores mantienen unas depreciaciones mucho mayores. Y lo tercero, que preocupa a muchos especialistas a nivel mundial, es qué pasaría si, por ejemplo, los fabricantes de vehículos eléctricos programan una obsolescencia programada, en el cual después de cierto tiempo el vehículo deje de funcionar porque ellos no van a seguir actualizando el software. Entonces quedaríamos como tener un celular, pero con 4 ruedas. Exacto. Creo que esa es la explicación más concreta del fenómeno de los carros eléctricos y lo que se puede estar viviendo en estos momentos. Señor Martínez, me escribe un oyente y me dice, pero explíqueme mejor cómo funciona ese carro híbrido, porque es que la gente no la tiene clara. Pues, ¿cómo así? ¿Y cómo funciona entonces el carro híbrido? Bueno, primero que todo nos toca ahondar en las clasificaciones de los tipos de híbridos que existen hoy en día. El primer tipo de híbrido lo vamos a llamar microhíbrido o mild hybrid. Es un híbrido, es un motor eléctrico más un motor a gasolina que se encuentran dentro del vehículo, pero ese motor eléctrico no tiene la capacidad de mover el vehículo, solamente le ayuda en el encendido y en algunas otras funciones. Por lo tanto, no tiene un ahorro importante en el consumo de combustible. Ese lo vamos a llamar híbrido ligero. Luego vienen los híbridos completos o los full hybrid, en los cuales el vehículo sí tiene una autonomía en modo eléctrico. Y hoy en día la tecnología se ha desarrollado tanto que incluso llegan a tener capacidades, autonomías en solo eléctrico hasta de 125 kilómetros. Esos vehículos híbridos completos también se dividen en dos. Unos que son autocargables, es decir, ellos mismos generan su propia electricidad, y otros que son enchufables, teniendo que conectarse a una red adicional a su sistema de gasolina, a una red eléctrica para completar la capacidad de sus baterías, porque tienen unas baterías mucho más grandes. En el momento en el que invito a los consumidores vayan a evaluar la posibilidad de comprarse un vehículo híbrido, los invito a que indaguen si ese vehículo híbrido que están mirando es un vehículo híbrido de verdad, es decir, que tenga autonomía en modo eléctrico, es decir, que el vehículo realmente se mueva en cierto rango, ya sea por tiempo, por kilometraje, por velocidad, como un vehículo eléctrico, porque ahí es donde vamos a tener una economía real. Y tiene muchas otras ventajas. Aportamos menos contaminación al medio ambiente, las baterías de los vehículos híbridos son mucho más pequeños, por tanto su depreciación es menor. El reciclaje final, cuando esas baterías cumplen su ciclo en un vehículo híbrido, son mucho más fácil destinarlas y reciclarlas, aunque el litio realmente no tiene una reciclación como tal. Claro. Bueno, y en cuanto a precios, ¿cuál es la diferencia entre los híbridos y los eléctricos? Me devuelve un poco. Si estamos hablando de los híbridos tradicionales, llamémoslos así, de las marcas tradicionales, vamos a encontrar híbridos que realmente son híbridos desde los 100 millones de pesos hacia adelante. Pero si nos vamos a las marcas chinas, ellos, por sus fabricaciones a gran escala, pueden competir con precios más bajos. Entonces, los precios que vamos a encontrar en el mercado, vamos a ver en realidad que van a depender de su origen y de la marca. También es importante que tengamos en cuenta la representación de cada una de las casas a las que estén acudiendo. Que también pregunten de cuántos voltios es la batería. ¿Por qué? Porque el tamaño de la batería de ese vehículo híbrido nos va a indicar si es un híbrido que tenga autonomía en modo eléctrico real o no la tenga. Entre más pequeña la batería,
vamos a notar que ese vehículo híbrido tal vez no sea un híbrido completo. Claro. Lo ideal es que el híbrido se va recargando, por así decirlo, cuando lo paso a modo gasolina. ¿Cómo funcionaría un híbrido que es realmente un híbrido? Entonces, primero que todo debe contar con dos motores, un motor térmico, es decir, un motor a gasolina, más un motor eléctrico. Esos dos motores van a trabajar acompasadamente, van a trabajar solidariamente. Cuando yo estoy detenido y prendo mi vehículo híbrido, si es un híbrido con autonomía en modo eléctrico, la mayor parte de las veces me va a encender en modo eléctrico y empieza a desplazarse en modo eléctrico. Después de determinado régimen, él se va a pasar a gasolina y cuando se enciende el motor térmico o de gasolina, va a empezar a cargar las baterías, pero también hay otras formas de recarga. Por ejemplo, cuando yo frene, se recicla energía, es decir, podemos decir que se está generando electricidad. Cuando yo quito el pie del acelerador, también se genera electricidad. Cuando yo voy en una pendiente descendiendo, también se genera electricidad. Estamos hablando, en este caso, de los híbridos autocargables. Y de los híbridos enchufables, que se conectan a una red porque tienen baterías más grandes, también tienen toda la tecnología anterior, pero además puedo recargarlas con una mayor cantidad de electricidad. Pero hay también ciertas, digamos que, motivaciones extras para quienes compran carro eléctrico. Por ejemplo, en el pico y placa. Entiendo que se le evita el pico y placa a quienes tengan carros eléctricos en algunas ciudades donde tienen este tipo de restricciones. Cuando es el día sin carro y sin moto en algunas ciudades también permiten al carro eléctrico transitar. ¿Cómo manejan ustedes desde las ventas de este tipo de vehículos esas ventajas o desventajas entre el híbrido y el eléctrico? Ya hablamos de algunas desventajas del carro eléctrico, pero miremos ahora, como bien lo dices, las ventajas. En muchas ciudades está exento de las restricciones vehiculares. El vehículo eléctrico tiene un menor costo de rodamiento. Por ejemplo, vamos a hablar de cuánto cuesta recargar un vehículo eléctrico. Un promedio, vamos a hablar de un promedio a nivel nacional, pero eso varía en ciudades y sobre todo en las ciudades de la costa, este valor puede aumentar mucho más. Pero podemos hablar de un promedio para un estrato 4 de un costo por kilovatio hora de 850 pesos. Es decir, que en un vehículo eléctrico de estándar podría costarnos la recarga 68,000 pesos. Y esa duración, dependiendo de cuántos kilómetros lo transite mensualmente, puede ser 1 o 2 recargas al mes. Comparado contra el costo de mantenimiento, de rodamiento de un vehículo a gasolina, pues es mucho más bajo. Esa sería una de sus grandes ventajas. Claro. Otra gran ventaja del vehículo eléctrico es que hoy en día las automotrices vienen desarrollando rangos más extendidos. Entonces, cuando uno ve un vehículo eléctrico, hablas de autonomía. ¿Qué autonomía tiene ese vehículo eléctrico? Hay eléctricos de 120 kilómetros, 300 kilómetros, 600 kilómetros y ya incluso están empezando a desarrollar tecnologías para 1200 kilómetros con una sola carga, lo cual se torna muy interesante. Otra ventaja para los vehículos eléctricos son los beneficios tributarios. Se puede deducir de la declaración de renta hasta un 50% del valor del vehículo, proyectada hasta 15 años. Claro, imagínese. También el IVA también de los vehículos eléctricos es mucho más bajo. También los vehículos eléctricos para las empresas se puede absorber una depreciación acelerada. Entonces tiene beneficios tributarios promovidos por los gobiernos para que las personas se pasen a tecnologías más limpias. Siempre, se los digo, hay que ponerlo en una balanza, hay que mirar las ventajas y las desventajas de cada una de las tecnologías en vehículos que querramos adquirir. Claro, y esas ventajas tributarias que existen para los vehículos eléctricos, no hay ninguna parecida para los híbridos, ¿cierto? Sí, también existen. Sí, También existen en paralelo los descuentos sobre la base gravable en la declaración de renta, también hasta un 50% de la inversión realizada. Bien, ya para terminar, señor Martínez,
le pregunto no al administrador de empresas de la Universidad Nacional, especialista en gerencia comercial, ventas y marketing digital, con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz. No le pregunto a él. Le pregunto a Gustavo Martínez Solarte, el padre de familia, el ciudadano. ¿Usted qué elegiría si le toca hoy comprar carro? La respuesta sería depende. Si, por ejemplo, mi necesidad específica en una gran ciudad, una metrópoli muy extensa, con un tráfico muy complicado, requiere moverme todos los días una gran cantidad de kilómetros y tengo la capacidad de instalar un punto de carga en mi casa, yo me iría por un vehículo eléctrico para transitar en horario laboral de lunes a viernes. Pero si, por ejemplo, mi necesidad específica es hacer viajes largos, extensos entre ciudades, yo me iría por un vehículo híbrido. Bien, bueno, ahí está. Por lo menos nos orienta en cuanto a cuál sería la motivación principal de nuestra decisión. Señor Martínez Solarte, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a conocer y entender mejor este tema. Esperamos contar con su asesoría más adelante también en otros temas que tienen que ver con el sector automotriz. Cuando gustes, Oscar. Muchas gracias a ti por la invitación. A usted por su tiempo. Es Gustavo Martínez Solarte, administrador de empresas de la Universidad Nacional, especialista en gerencia comercial y ventas y marketing digital y con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz. A él le acabamos de preguntar, ¿qué prefiere? ¿El híbrido o el eléctrico? Y ya escucharon toda la explicación para que usted la tenga en cuenta a la hora de decidir.